Disculpar. Nada, lo que he explicado básicamente los juicios, tenemos tres tipos de juicios y es nuestra principal función dentro de la Fiscalía. Tenemos los juicios privados contra el Estado o Estado contra el privado, en el que la Fiscalía ejerce ya sea como acusadora o defensora en el juicio. Pongamos el ejemplo de una empresa de seguridad que usa el armamento Taser proporcionado por el gobierno de forma incorrecta. En este caso nosotros seríamos la entidad acusante representando al Estado. Luego tenemos los penales, que es los más generales, donde los funcionarios de la Fiscalía usan toda la información que han recabado en las mesas de trabajo eh, y usando sus evidencias para llevarlas a la juez o jueza y determinar si es culpable o no. Y eso ya lo hace el juez. Y finalmente tenemos los asuntos internos que no son un juicio así como tal, sino que en este caso el acusante sería el civil y los defensores serían los inspectores de cada departamento. Entonces, la fiscalía que forma parte junto al FIP y gobierno de auditores, esos tres departamentos son los auditores de asuntos internos, se encargan de revisar todas las pruebas y ejercen como una función de juez en el que determinan qué tan culpable o si la propuesta derivada por los inspectores de cada departamento van acorde a lo ocurrido, todo basándonos, al igual que en un juicio penal nos basamos en el Código Penal, en un juicio o una mesa de trabajo de asuntos internos nos basamos en el código departamental de cada LEA. Bien, ahora sí, por donde iba la parte las fases de un juicio. Cuando tenemos ya toda la información recabada, se empieza con la carta de acusación. La carta de acusación os he mandado un enlace a una, no sé si la tenéis abierta. Ujú. Vale. Eh, bueno, pues las cartas de acusación tienen primero que todo el aviso legal, que está ahí el fundamento legal del artículo 28 de la Constitución, em, y también la confidencialidad que debería estar abajo del todo. Ahora no sé si en este igual no estaba. Pero bueno, ya pasando a a la parte principal, tenemos el proceso, ¿no? El fiscal acusante, a quién va dirigido, la acusación, el distrito y el tribunal. A quién va dirigido si es pues los Santos Courts o el Blaine Country Courts, que es esta sala donde estamos, es el juzgado del norte, la sala de juicios Emilio Catalayud. Y luego tenemos la parte de los cargos que se le aplican, ¿no? Que sería también los de antecedentes. em, pues los hechos, ¿no? Que han llevado, que están en relación de hechos probados. Tanto en relación de hechos probados como los cargos formulados van estrechamente relacionados, ya que en la relación de los hechos probados exponemos lo ocurrido, luego exponemos qué cargos tipifica la fiscalía como que se deben imputar y luego en la clasificación jurídica que está más abajo es donde se explican por qué se debe aplicar cada cargo y en qué base se sustenta que se aplique este cargo. Por ejemplo, en el caso Black Escort em, se aplican, pues en este caso al señor Jason Palacio, amenazas, huida a la justicia, exhibir un arma de fuego y y portar un arma de fuego con algún componente relacionado. Este fue uno de los primeros casos que recibimos para la persecución de delitos ordinarios, ya que hasta el momento eh, únicamente se persiguen los delitos federales mediante BICs. Entonces recibimos unas grabaciones de una deputy em, que tuvo una situación en la que el chico se dio a la huida y quiso que la fiscalía se encargase de investigar el caso y de llevarlo a juicio. Entonces, bueno, el caso, el chico apuntó a a la gente, los agentes lo reducieron, hubo ahí una disputa y el chico huyó. Entonces, las amenazas se basan en que el chico amenazó contra la ley, contra la vida, perdón, de los funcionarios, la huida a la justicia, porque
evidentemente huyó al final, la exhibición del arma de fuego cuando la apuntan y pues el porte que va relacionado con la exhibición. Luego tenemos la parte de testigos o pruebas y las circunstancias que puedan modificar pues atenuantes o agravantes. Y pues ahí lo que pone los medios de prueba. En este caso, las grabaciones de una Action Bodycam. Están aquí todos los extractos. En caso de tener testigos o se cita alguna persona para hacer una toma de testimonio, también se pondrían medios de prueba, se pondría el testimonio de la persona. Y finalmente lo que pide la fiscalía. En este caso, que se realice un juicio oral, que se tome esta carta de acusación contra la persona Jason Palacio, que se admitan todas las pruebas proporcionadas, ya que son fehacientes, son reales, por decirlo así. Y cuarto, que se dicte la sentencia por estos casos, por estos delitos. Y el quinto, que este es muy importante y no se os puede olvidar, ya que la Corte últimamente no está haciendo mucho caso a esto, pone tal cual: se percibe al acusado que, en caso de incomparecencia injustificada, se procede a la imputación títulos 7, artículo 2 de ignorancia de citaciones judiciales, ya que ¿qué ocurre? Si una persona no se presenta a la corte, hasta el momento se está realizando los llamados juicios en rebeldía, que son donde la persona no, no se presenta en la corte. Realmente sí que se deberían presentar, ¿no? Pero la Corte lo entiende como que no se presenta. Un juicio en rebeldía realmente se interpreta, IRL, como que la persona acude o sea, se presenta en la Corte, pero se rebela contra el dictamen, ¿no? Por decirlo así, contra la acusación. Entonces, una vez ya ha aceptado que vayan a defenderla, o sea, tú mandas a tu defensor, pero tú no te presentas en el juicio. Es como más o menos funcionan. En este caso, no se presentó directamente la persona y se asignó, primeramente se asignó, en este caso, un juez como defensor, cosa totalmente eh, nada ético, que un juez hiciese de defensor ya que un juez en teoría es imparcial y no puede ejercer la función de un abogado, y luego ya se puso un abogado de oficio, cosa que tampoco tiene sentido porque estas dos personas, tanto Jason Palacio como su cómplice, no desearon una defensa al no presentarse ante la corte. Hasta aquí va quedando todo claro, más o menos. Cualquier duda me paráis, o si se hace muy pesado, también decírmelo y voy pasando cosas. Vale. Ahí me ha faltado antes un juicio, uno de los juicios. Tenemos los penales, los privados. Bueno, como os he dicho, aparte de los tres que os he dicho, hay más, ¿no? Y que aparte de los del Estado y los de asuntos internos y lo de los penales, tenemos los civiles y tenemos otros más que igual en algunos casos sí que podemos venir relacionados, que son los constitucionales. A diferencia de los penales se basan en el Código Penal, los constitucionales se basan en infracciones a la Constitución de San Andreas, ya sea por, yo que sé, en este caso aquí pone libertad de expresión o ilegalidad en la detención, pues en caso de que el detenido pida una habeas corpus, que esto, si me da tiempo, explicaré qué es más adelante. Em, Dentro de un juicio tenemos diferentes personas, empezando por el juez, que es el encargado de controlar el tribunal y decide las cuestiones de derecho y admite o excluye evidencias. Luego tenemos al fiscal, quien representa al Estado y es el encargado de presentar las pruebas y, y revelar pruebas y probar el caso más allá de la duda razonable que se genere. O sea, tiene que probar que el, la acusación que él ha formulado en la carta de acusación tiene pruebas que lo sustentan. Luego tenemos la defensa, que protege los derechos del acusado o el demandado. Como os he dicho,
cualquier ciudadano, por mucho que no tenga dinero, bajo la Constitución de los Estados Unidos, tiene derecho a un abogado de oficio que será pagado por por el gobierno. Y luego tenemos el jurado, que en algunos juicios existe un jurado, que son los encargados pues de también determinar los hechos a partir de las evidencias. Y le sirven un poco al juez para tener un respaldo extra a la hora de determinar sentencia. Y finalmente tenemos los testigos o los peritos. Los testigos bajo juramento pues exponen lo que desde su propia versión, y luego tenemos los peritos, que son como pruebas objetivas que avalan determinadas cosas. Tenemos a los médicos, a los profesionales de salud, que por ejemplo pueden avalar que hubo un daño psicológico, un daño físico, en caso de un accidente o cualquier cosa. Tenemos los médicos forenses, que en casos de homicidio pueden examinar lo sucedido. Pues como os he dicho, psiquiatras también. Luego tenemos profesionales científicos como criminalistas, ingenieros forenses o informáticos forenses, pues ya sea para analizar, em, yo qué sé, las trazas de un accidente, o pues revisar un dispositivo móvil en busca de cualquier tipo de prueba. Y bueno, los peritos civiles y el calígrafo, que esto, bueno, esto se puede pasar. Pero básicamente uno se encarga de analizar pruebas, pues el perito civil es como aquel que cuando tienes un accidente, el seguro analiza los daños provocados hacia la propiedad, y el calígrafo pues se encarga de determinar si hay alguna falsificación en cualquier firma o cualquier cosa, pero a nivel en ese servidor no creo que se llegue a usar esto. Bien, todas las fases previas a la investigación, todo esto, bla, bla. Bien, el juicio. Vamos a entrar ya en materia de situación de juicio. El juicio inicia con el alegato inicial, donde la fiscalía comienza con un texto en el que se busca crear una impresión sobre el juez o jurado. Es donde exponemos el caso, se hace con una introducción del caso y los delitos que se busca imputar contra el acusado, explicando por qué se busca probar esto y lo que sustentamos. La defensa tratará de presentar su versión de los hechos, o sea, la carta de defensa. Cuando recibes una carta de acusación, la defensa también expone su carta. Luego, em, luego del alegato inicial tenemos la presentación del caso, donde se presentan las pruebas, los testigos y del que disponen ambas partes. O sea, tú puedes llamar al estrado a cualquier testigo que bajo juramento pues le puedes hacer preguntas. Tanto la defensa puede llamar a, yo que sé, imaginar un agente de la ley que se encargó en procesar a su acusado, como yo puedo llamar al primo del acusado para que confiese que su primo no estaba realmente en casa el día que él dice que estuvo en su casa. O sea, podemos llamar a cualquier persona al estrado y tendrán que testificar bajo juramento. Luego tenemos la moción durante el juicio. Se presenta una moción tras haber sido presentadas las pruebas en el momento en el que la defensa del acusado no se sustente, y ningún juez ni jurado razonable tendría dudas para fallar a favor de la defensa. Esto de una forma de evitar que la defensa tenga tiempo de presentar más testigos ni pruebas tras un receso, y cerrando el caso de forma rápida. Esto básicamente es en caso de que se vea que la defensa no se puede sostener, que no tiene ninguna prueba razonable para defender, se falla directamente, o se puede seguir. Normalmente al final, por normativa de staff, se hace a una única jornada, audiencia, mejor dicho, a una única audiencia. Hay casos, ¿no? Que, por ejemplo, el famoso caso de Scarlett Myers, se hizo una audiencia y luego se hizo
una lectura de la resolución. Pero bueno, lo último que tenemos es el alegato final. Esta es la última parte del juicio, que es lo que os he dicho de tras haberse producido con el juicio y tras haber presentado el caso, se debe formular un alegato final donde se busque resumir lo dicho durante la durante la vista y hacer un cierre decisivo atacando a la otra parte demostrando tu visión. Tras este alegato, el juez dictamina de forma directa la sentencia en caso de que sea un veredicto claro. Si no está claro y requiere más análisis, pues se toman medidas cautelares, por ejemplo, una detención del acusado o una detención, eh, un arresto domiciliario, mientras se determina el fallo y cuando el fallo ya está listo se realiza otra audiencia para la lectura del fallo. Normalmente se intenta que el veredicto sea en la misma audiencia. Bien, ahora voy a pasar con lo que os he dicho de la... Hasta aquí todo, claro, antes que nada. Todo claro, todo Se, claro. se durmieron, se durmieron. No, 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 estamos activos. Estamos activos. Se hace muy pesado, voy más rápido, más... En cualquier cosa que queráis que haga Tanta empaque. información. Sí, es mucha información. Tenéis a todo esto, no sé si lo habréis abierto, es este documento, para que podáis ir siguiendo el hilo. Que de lo que explico, al final es un poco leer y un poco de explicar por encima. ¿En qué parte das, más o menos? 2.5, las bases del derecho. Esto es lo que iba a explicar de terminología jurídica. Em, Bien, en base de derecho son como, bajo la Constitución se podría decir, derechos que tienen los acusados, empezando por la presunción de inocencia. Esto quiere decir que hasta que no se determine lo contrario, cualquier persona es inocente. Tú no puedes decir, no, tú hiciste esto, hiciste lo otro. Hasta que no el juez no determine esto, la persona es inocente en todo momento. Esto al final lo que busca es que la persona acusada tenga oportunidad de defenderse como inocente y busca evitar condenas injustas hasta que la acusación demuestre que es culpable. Luego tenemos el habeas corpus, que este es más común de lo que parece, a veces hay llamados. Esto básicamente lo que busca garantizar es que se realicen arrestos bajo el marco legal, por decirlo así. Una persona que es arrestada puede solicitar un habeas corpus si determina que su arresto ha sido infundamentado. El habeas corpus protege la libertad de la persona y lo que busca es pues que nadie se ha privado de su libertad sin una causa legal justificada, básicamente. Se podría resumir de una revisión de la detención. Esto pues es algo que estando de guardia nosotros nos puede ocurrir y nos pueden llamar a cualquier comisaría para un chico que pide un habeas corpus. Entonces se tiene que revisar todo el caso, pedir la documentación pues el blue check, lo incautado del chico, el contexto de la situación. Eh, Luego tenemos, a ver, yo sí que lo he visto. Yo tengo que, o sea, como Catalina, tú lo sabrás, yo también estoy en el State Park con el SRE, con otro PJ, y yo a veces he estado patrullando y he visto algún dispatch de un chico que pedía habeas corpus. No sé Bueno, me pregunto ¿de qué están hablando? del habeas corpus, de la ¿Qué revisión sería? de Perdón, no, no, no escuché bien. la que se revise tu detención, básicamente. Si tú determinas
como civil que ha sido detenido legalmente o sin fundamentos suficientes para tu detención, se puede solicitar un habeas corpus y un fiscal, en este caso, revisa que todo esté bien. Y no sé si en algún caso incluso pueda ser un juez el que pueda ir, pero no es su labor. Pero si no, le preguntaré a Bexler. Pero en teoría, si alguien lo pide, nosotros podríamos actuar en ese caso. Otra cosa es que, como no se, no suele pasar, la gente no conozca de esto, pero yo sí que lo he visto y yo uso en la tablet una cosa que se llama Touch Portal, y cuando me pasaron unas plantillas había un botón para llamar al LESAC por un habeas corpus. Había un mensajito, un copy-paste. O No sea te que sí. pregunto porque en la clase del otro día que nos explicó Wexler que era eso, dijo que eso no estaba, como que no estaba activo, o sea que si lo solicitaban no funcionaba. Por eso te pregunto. Pues lo preguntaré, pero, o sea, yo al final realmente el habeas corpus es como nuestro programa de asesoramiento en estaciones. Si el civil dice que no, que él cree que eso está mal, el, el agente de la ley puede decir, bueno, ahora llama a un fiscal y que lo revise. Y seguiría siendo lo mismo, pero bajo el marco del POAE, en vez de un habeas corpus. Pero igualmente Claro, pero es... es que yo he visto en esos casos lo que se hace mayormente es como decirle que realice una denuncia si es que cree que el arresto no está bien imputado, los delitos no Sí, están bien imputados, pues, pero así habeas corpus nunca lo he visto. sí, el tema de eso es que al final realmente es bastante peligroso. El tema es que no se interpreta bien. Tú ahora piénsalo. Te dicen, te vamos a meter a la cárcel, pero luego puedes hacer una denuncia. Yo voy a pasar, en teoría, 3 años en la cárcel y luego saldré de la cárcel. Yo he sufrido mucho en la cárcel. Puedo coger y denunciar, por mucho que denuncie a esa persona, puedo luego llevar al Estado a juicio. Y en ese caso sería la fiscalía la que tiene que defender al Estado por por un arresto en el que el chico determinó que no estaba bien procedido. Se podría haber arreglado con una revisión de de los delitos, pero como se procedió de la forma que tú me dices, ¿sabes? Con una denuncia de asuntos internos, esa persona luego cuando sale de la cárcel puede denunciar al Estado por una mala praxis y nos cagamos todos, porque puede pedir mucho dinero por un arresto incorrecto. Claro, pero es que en ese sentido igual siento yo que quizás las agencias policiales no tienen mucho conocimiento sobre el habeas corpus, por eso te digo, o sea, Mm, lo que se hace mayormente es como decirle, no, presenta una denuncia si es que no está de acuerdo, pero claro, como claro, dices tú, obviamente la persona después podría denunciar y sería peor, pues. Pero por mm, eso te digo, quizás no hay mucho conocimiento de esto entre las mm, agencias policiales como tal, pues. Porque, no sé, pues nosotros que estamos en la SAE, o sea, mm. yo que estoy en la Fitch, nadie sabe de esto, pues nunca lo han hecho y cuando yo estaba en la PARS tampoco, así que... Yo, yo te digo, no es por hablar mal, ¿no? Pero el tema del programa de asesoramiento en estaciones, ese documento se mandó hace ya igual, a ver, te voy a decir exacto cuánto hace que se mandó eso, pero ya hace bastante. Sí, pero por ejemplo, uno cuando ingresa no te Mm, mandan ese informativo, claro, no te claro, informan desde tampoco, febrero, entonces, claro, casi entonces marzo. los líderes tampoco informan de eso Ese es el para que problema. sepan, pues. Ese es el problema, porque de algunas gubernamentales sí que hemos recibido llamados, y hemos recibido preguntas respecto a cómo funciona esto, nos podéis explicar, pero de parte de lo que es State Parks y Fish and Wildlife no hemos recibido nada, y yo que estoy dentro no he visto ningún anuncio respecto a este sistema, ¿no? Que se está proporcionando. Esto es una ayuda que estamos proporcionando y no se está teniendo en cuenta. Eso ya es decisión de cada líder gubernamental si quiere colaborar en el rol de otras agencias o no.
Yo ahí no me voy a meter, pero es eso, si... Claro, igual que lo que estás mencionando tú de los juicios de los delitos ordinarios, eso Eso en yo el... que yo vine con mi PJ principal hace, no sé, unos meses cuando hicieron como lo de la estación acá. Y ahí mencionaron que iban a mandar un aviso de poder proceder con la fiscalía y todo eso, pero al final nunca, no sé si es que estará puesto en práctica ya, el por lo que mandaste eso, tú, creo que sí, pero no es, informaron tampoco, po. eso, eso realmente no es que haya que activarlo o no. Al final es un juicio. O sea, no es... A ver, sí que de staff organizaciones te pueden poner alguna pega, porque no, esto no se puede, pero realmente es hacer un juicio. Si hay una causa probable y hay un delito, se puede realizar un juicio, sea el delito que sea. La cuestión es que nosotros queremos que se impulse, porque si no hay no hay un anuncio, no hay nada, no se impulsa. Pero de parte del sheriff hemos tenido ya dos casos de esto, el que te he enseñado yo, y otro caso de una chica que denunció asuntos internos porque un sheriff le puso el 3.6 cuando ella dice que no llevaba máscara. Entonces a esta chica, ahora por un falso testimonio y por un dolo, no sé por qué se le acusa ahora mismo. Ahora veo tengo aquí el escrito de acusación. Pero la chica esta que iba de lista y le quiso joder a por decirlo así con malas palabras, joder a la gente. Ahora ella al final se está yendo a acusar en un juicio aquí realmente hay más de los que antecedentes penales, porque aquí, clarificación aquí, 8.3 manipulaciones de pruebas y 7.4 denuncia falsa. ¿Por qué manipulación de prueba? Porque ella a asuntos internos mandó un clip recortado en el que se le veía a ella sin máscara, pero luego en los clips de los agentes se ve como ella lleva una máscara en la situación ilegal. Este es un caso que ha habido en el que se ha remitido un caso hacia nosotros. Por eso te digo, pero porque sí que han habido departamentos que han colaborado con esto y ha habido departamentos que no. Yo ahí ya no me quiero meter, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Claro, pero por eso te digo, no sé si es que los habrán informado, porque, o sea, los agentes no nos ha llegado nada, entonces obviamente no, los demás, yo lo Nosotros, supe porque vine, pero, o sea, los demás que no, obviamente no vinieron, no saben de esto, entonces quizás sería un recurso y como dices tú, impulsar el rol de otras agencias, sí, de la Fiscalía, de la Corte, claro. que obviamente las agencias gubernamentales sí deberían informarlo, po. Tú sabes, el EAPDA, Sí, nosotros siempre decimos que cuanto más gente pueda acceder al EAPDA, mucho mejor. Y de ciertos departamentos, hay departamentos como por ejemplo el Marshall, que nosotros tenemos buena relación, si no os habéis dado cuenta hasta ahora, con el Marshall, ya que son nuestra escolta, confiamos mucho en su departamento investigativo en la IOT para cualquier solicitud de reconocimiento que necesitemos. Y de parte del Marshall, casi todos o todos sus agentes están en el EAPDA, porque cualquier cosa, sin necesidad de llamar al supervisor ni nadie, pam, nos envían una llamado. Pero hay departamentos pues que bueno, no colaboran tanto. ¿Se puede hacer algo? No, no vas a ir llorándole a staff de que no te hacen caso, pues ya sabrán ellos. Si quieren cerrarse en banda y seguir con su rol de persecuciones e imputar delitos, pues vale. Porque realmente la imputación de delitos debería hacerla un fiscal. Lo que se hace aquí en ese servidor del sistema de cargos, ya bien tú lo sabes, cuando detienes a alguien, que alguien me gestione fiscalía. Realmente esto de gestionar fiscalía deberían llamar a un fiscal para revisar la tipificación de delitos. claro. Y realmente en una causa, esto es lo que está explicando, es indubio pro reo, en una causa probable de no culpabilidad se debería realizar el juicio. Si es culpable, o sea, si es claro el caso, se realiza directamente la imputación de delitos, pero si se ve algo ahí tedioso, sí que se puede hacer un juicio. El problema es que esto saturaría mucho a la corte y ahora mismo la corte no tiene tanto personal para estar haciendo tantos juicios
porque hay millones de detenciones en todo el año. Al día no sé cuántas detenciones habrán al día en el hub, pero hay muchas detenciones y sería inviable, pero la verdad que sí que pues el sistema está como es y pues no podemos hacer nada. Nosotros eh, desde que yo entré no hemos parado en crear nuevas formas de intentar relacionarnos. Estamos trabajando con Sagov, estamos trabajando con el FIB para el tema de levantamientos de cadáveres, pero al final, por mucho que hagas, también eh, tienes que esperar de los otros que también acepten todo lo que les propones, ¿no? Y bueno, Claro. dicho esto, vamos a ya volver a lo que nos lleva aquí. Y vamos por la causa probable. Luego nos quedan tres más. El nos bis idem, todo esto es latín, ¿no? El nos bis idem, lo que al final el bis significa dos en latín y que no puede ser juzgada dos veces por lo mismo. Entonces esto es un error también que se está haciendo por el FIP, que se está revisando por el gobierno federal, paréntesis de staff, ya que cuando una persona realizaba el 8.7 tentativa de asesinato, 8.6 y 8.7 es el homicidio. Bueno, pues o se aplica uno o se aplica el otro. No se pueden aplicar los dos, igual que eh, el 8.14 creo que era, no era compatible con el 8.7 o con el 8.6. O tiene tentativa múltiple o tiene tentativa en homicidio funcional público. Algo de esto era. Entonces tú no puedes por lo mismo acusar, imputar dos veces por un mismo hecho. Luego tenemos el nullum crimen nulle poneas sin lenge. Joder, que tienen unos nombres de esto. Básicamente, y esto, este, acordaros de este, porque si no me equivoco, yo me suena haber visto esto en el examen. Que no os parezca raro ver esto. Nullum crimen nullo poneas sin lenge. Básicamente esto, sin crimen, ninguna pena sin ley prevista. Que básicamente establece que nadie puede ser condenado por una conducta que no esté previamente definida como delito por una ley. O sea, no podemos denunciar a alguien por, imagínate, muy loco, mezclar tortilla de patata con ketchup, porque esto no hay ningún delito no hay ninguna ley que, que establezca que eso es un delito. Parece tonto, pero esto existe y es una base de los derechos fundamentales. Y finalmente tenemos el nos reformatio impersius, que este principio impide que tras interponer un recurso contra una sentencia se empeore su situación. Básicamente, esto lo que busca es que en mitad de un juicio proteger los derechos a recibir una pena mayor. Entonces tú, si en mitad de un juicio te das cuenta, o cuando ya se envía una carta de acusación, o ya está en proceso un juicio, te das cuenta de cualquier otro delito que pueda aumentar la pena, este ya no puede ser aplicado para, pues, por el derecho que tiene la persona de no recibir, pues eso, busca proteger derecho a recurrir sin temor o recibir una pena mayor. Yo qué sé, imagínate que durante el juicio em, pues si es, digamos que se le iba a aplicar un delito y dice algo durante el juicio que pueda intensificar la pena dentro de ese delito, sí que se podría aplicar, pero que sé si sin querer se le escapa que, no sé, es que esto también es tedioso, pero que durante la persecución, imagínate que se saltó un stop y lo confiesa allí, pues esto igual eh, no se podría aplicar por este principio de derecho que busca proteger
a la persona que pueda recurrir sin el temor de recibir una pena mayor, básicamente. Un poco repetitivo, pero sí. Y hasta aquí. No sé, todo lo de juicios, muy largo, muchas cosas. Realmente no es tanto, solo que me enrollo mucho. Esto está en el documento de Manual de Acusaciones y Juicios. Ahí está todo. Y ya estaría. Faltaría la parte de investigaciones de interrogatorio, que podemos hacer una votación, ya que somos pocos. Nos queda la actividad por hacer, pero somos bastante pocas personas, ya que en la actividad hay dos partes, una práctica de simulacro interrogatorio y un mock trial. Podemos hacer la interrogatorio, pero tendría que explicar todo interrogatorio, y para la de juicios necesitamos por lo menos 1, 2, 3, 4 o 5 personas, alguien que haga de juez, un fiscal, un defensor, el imputado y un testigo. Entonces, para poder simular un juicio en condiciones. Entonces, ahí os lanzo la pregunta. ¿Queréis que hacemos toda la parte de investigación e interrogatorio? Más dicho interrogatorio, solo que el manual es así. Hacemos toda la parte de interrogatorios y hacemos la práctica de interrogatorios, o lo dejamos para mañana y a ver si al ser viernes puede venir alguien más y nos echa una mano. A mí va lo mismo. Y ahora si queréis pues puedo resolveros dudas, podemos salir a hacer cualquier cosa. Podemos... Sí, yo creo que para las dos cosas somos muy pocas personas, pues. Quizás mañana podríamos hacer el coso de los juicios, el interrogatorio. Bueno, interrogatorio yo ya se realizaba, yo soy miembro de la ISB, pero quizás un juicio podríamos hacerlo mañana, quizás hay más gente, como dices tú, ¿no? Sí, como prefieras. Yo al final también tampoco controlo tanto la parte de interrogatorios, no he hecho nunca ninguno. Em, Al final es lo que has dicho, no se genera tanto rol como para mantenernos tan activos. Y yo, si os digo, ahora os he explicado todo el procedimiento de un juicio, pero yo casi que no he estado en ningún juicio. O sea que imaginaros, y llevo ya aquí 4 o 5 meses. Pero en Imaginaros, ese caso, por ejemplo, si nosotros, yo que soy de la ISB, siempre estamos haciendo interrogatorio, en ese caso nosotros podemos solicitar un fiscal para si ustedes quieren estar presentes en el interrogatorio y claro, eso. claro que puedes solicitar a un fiscal para, yo qué sé, si el chico quiere negociar algo, em, se ha llamado a fiscales para negociaciones. Mira, en la PDA no sé dónde fue. Eh, la FISH suele llamar mucho para extracción de números telefónicos. em, Claro, para allanamiento más que y nada. para allanamientos. ¿Ves, por ejemplo, el FIP, revisión de arresto en la 29? Allanamiento, extracción de número telefónico, fiscal para extracción, allanamiento. Bueno, pero si vais a media PR, si subís para arriba, hay una imagen de las ves desde el 5 del 04. Eso creo que era de un caso, pero si subís más arriba, o igual, ahí, mira, del 1 del 03, que hay una foto que hay un FIP y uno de la PD. Eso fue el chico quería dar información a cambio de una reducción de condena. Entonces, en esos casos, sí que se puede llamar a un fiscal y el fiscal puede determinar si vale la pena o no la reducción de condena y todo eso. De igual forma es lo que te he dicho.
realmente la reducción de condena, em, eso lo hay que presentar ante los Santos Courts y todo eso, pero al final como eh, no, de hecho el hub no tiene ningún sistema de agravantes ni atenuantes, esto se hizo una sugerencia para que la Fiscalía tuviese un sistema que nos permitiese porque al final si, yo qué sé, se hace el interrogatorio, sacamos información útil, pero al final si por ejemplo el chico tiene, yo qué sé, 71392 y porte de máscara, tú puedes decir, pues bueno, si el 3.6 son 2 meses y $3.000 y el otro son 4 meses y 5.000, pues le quito el de $3.000, pero es que eso realmente es corrupción. Tú no puedes quitar un delito. Entonces no tenemos realmente ningún sistema que nos permita hacer esto de los atenuantes o agravantes y se está viendo cómo podemos hacer Pero en esto. ese caso no se le podrían reducir los cargos en caso del que el chico coopere. Claro, es que el tema es, tú piensas, vale, pues le reduzco los cargos, pero eso implica quitarle un cargo, ¿no? Pero Claro. si no está el cargo y lo ha cometido es corrupción. ¿Y entonces qué se hace en ese caso? Ya, eso es un caso que, que ni yo te puedo contestar. Y el Wexler seguramente sí, que lleva más tiempo, pero es que no suelen pasar esos casos, ese es el problema. Si va a juicio, sí, porque si va a juicio, creo que la condena la ponen por F9 y ponen las horas y el dinero a pagar, porque hay veces, por ejemplo, en un caso que tengo yo, no se, no se determina el dinero que pone el Código Penal, sino que lo puedes también, dependiendo de la gravedad dentro del Código Penal, poner solicitar una condena más dura o menos dura. Por Pero en ese ejemplo, caso, por ejemplo, que una persona fuera, no sé, comete, no supongamos un robo, roba una tienda, después lo sigue, no sé, la Fish and Wildlife y después lo arrestan. En ese caso que el chico vaya a ir a juicio, supongamos que se hace el juicio, no es sé que qué, en ese caso que la lo persona, arrestan, ahí bueno, ya no sabría que, no se podría hacer juicio si está arrestado. es que ese es el tema de si la persona, en ese caso, que eso es lo que pocos saben, si esa persona se considera inocente, dice, no, che, yo soy inocente, eh, yo quiero ir a juicio. Ahí se puede ir a juicio. El problema es que, pues, porque cuando una persona es detenida, tiene tres posibilidades. Declararse inocente, declararse culpable o encomendarse a la quinta enmienda. Ya, pero esto La, sería cuando el chico es arrestado, cuando es... él dice, no, soy inocente, Claro, entonces en este caso, ¿la persona no se arrestaría o se le retirarían, por ejemplo, si porta objetos se ilegales y después retiraría, se hace lo del F9, como dices tú, ¿no? se retirarían las cosas ilegales eh, y se podría hacer un arresto domiciliario o cualquier cosa así, en el que la persona se la lleva a su casa y se rolea como que se le pone en el tobillo una cosa de estas de arresto domiciliario. Arresto o detención, siempre me lío. Detención, perdón. El arresto es cuando la persona ya tiene los delitos imputados. Se realiza una detención. eh, están apagando fuego ahí afuera. Se realizaría pues esto, lo que te digo. Hasta la fecha de la audiencia se retiene a la persona eh, y luego se varía a juicio. El tema es que esto no funciona. Esto sé que es donde sí que sé que funciona. Y no es por hablar, sé que en el World funciona así. La fiscalía tiene esta función de la persona se le pregunta, de hecho, los agentes, igual que leen los delitos, le preguntan cuál es cómo se considera. El caso es que aquí, por el sistema que hay de las estrellas y pues el nivel de rol, ¿no? Que, pues por decirlo de alguna forma hay, eh, no suele ocurrir esto. Es muy raro porque al final si tú has robado una tienda, declararte inocente lo que quieras, que si te declaras inocente y vas a juicio y pierdes,
se te va a imputar una pena mayor que si te declaras culpable de primer momento y colaboras. Es que en ese caso, como tal, el chico tendría que, como se dice, como en la vida real, como quedar así como en prisión preventiva Claro, mientras se es lo que te realiza la estoy diciendo. investigación y el juicio, Claro, pero obviamente aquí no lo podrían hacer porque cómo va a estar la persona, no sé, cada vez que se conecte tendría que estar en la prisión, pues entonces obviamente yo creo que nadie aceptaría realizar ese claro. tipo de rol, pues. Al final es valorar si quieres hacer un rol o si quieres salir de la prisión para volver a meterte a robar y farmear dinero. Sintiéndolo mucho, Claro. pues yo veo el panorama, lo veo así. Claro, porque entre estar una semana quizás en la prisión, en vez de, no sé, perder una vintage que vale, no sé, 20 tantos K y salir, no sé, a las 2 horas o a 1 hora de la Claro, prisión o menos a veces, eso es obviamente la gente va a preferir eso, claro, ¿no? el problema es que ocurre es que los tiempos de prisión son muy cortos. Entonces, en lo que tarda en desarrollarse todo este rol, al final les sale más factible realizar pues lo que tú dices. El tema es que tú sí que